pareja festeja el Día de los Enamorados a su manera. Aquí les ofrecemos algunas opciones peculiares para revivir y mantener la pasión en la relación. Muy bien, y una importante variedad de obsequios se pueden regalar allá en lo que es hace al Día de los Enamorados. Y teniendo en cuenta ya el estreno de esta importante saga que es 50 Sombras de Grey, vinimos a hablar aquí a Lulú Fantasy con la dueña del local, Lulú Ortiz, que nos va a estar contando un poco cuáles son los objetos que más buscan las personas a la hora de alguna manera resaltar un poco la pasión o el calor en una relación. ¿Qué tal, Lulú? Cuéntame un poco, ¿qué es lo que más busca la gente? La gente más bien busca los juguetes, accesorios, fantasías, cremas, perfumes con feromonas. Esto, por ejemplo, son las esposas. Le voy a poner para que usted vea. Se usa para los juegos, claro. Entonces, estas son las esposas que nosotros generalmente vendemos ya con el disfraz o vendemos por separado también. Es un accesorio infaltable para una noche de San Valentín. También hay disfraces, obviamente. También, ¿verdad? Tenemos la enfermerita, la mucama, geisha. Mira, hay una variedad de disfraces, tanto para hombres como para mujeres. Están esto, por ejemplo, del enfermerito. Por ejemplo, es un accesorio también muy interesante para este día. Con esto obviamente se puede escuchar el corazón de tu pareja, entonces a ver. Tenemos los geles comestibles, ¿verdad? Que vienen varios sabores. Perfume con feromonas para hombre, para mujer. Estos perfumes atraen, ¿verdad? ¿Qué es lo que más piden las mujeres y qué es lo que más piden los hombres? Las mujeres más bien llevan los disfraces, ¿verdad? Los hombres llevan las esencias, llevan los perfumes y algunos disfraces también que últimamente los caballeros están usando, ¿verdad? Para sorprender a nosotras, ¿verdad? Estos son los accesorios tipo el policía, que te va a quedar súper lindo. Un policía, muy bien. Un policía muy sexy. Tenemos también las famosas bolitas chinas. ¿Cómo funcionan estas bolitas chinas? Las bolitas chinas son estimuladores tanto vaginal como anal, ¿verdad? Es un juguete infaltable también para una noche de San Valentín, ¿verdad? Algo diferente, ¿verdad? Muy bien, una gran variedad entonces de posibilidades que una persona puede adquirir aquí en este local o en varios locales también de Asunción, obviamente, para poder sorprender a su pareja ya el 14 de febrero y pasar, obviamente, un Día de los Enamorados bastante diferente y feliz sobre todas las cosas.